fue cambiando, el clima cambió, incluso nosotros vemos que la provincia, de ser en aquella época un clima semidesértico que no permitía, por ejemplo, la explotación agrícola con las características que se dan hoy en la zona, donde vemos soja, maní, Sí. incluso. Antes era sorgo, se veía sorgo y Claro, maíz, claro. que se utilizaba... Son más agrestes, digamos. Claro, y se utilizaba como forraje para la hacienda, para alimento de la hacienda. Eso se transformó, esta provincia se transformó en una zona más húmeda, permitió un desarrollo distinto, y tengo la sensación que en estos últimos años estamos volviendo, lamentablemente, a aquel clima que caracterizaba a la provincia de San Luis hace 30 años atrás o 40 años atrás. Qué Que tema, lo cual ¿no? no sería nada bueno para nosotros, pero está enmarcado en un fenómeno Sí, mundial. sí, sí, ¿no? global, Sí, global, global, totalmente. absolutamente. Totalmente. Es realmente, bueno, preocupante. Ojalá vaya cambiando. Yo veía recién, qué sé yo, no sé ahora en este momento, pero yo voy chequeando y hago mucho paralelismo y voy viendo. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho las humedades. Si no podés tener a esta hora, mira, 13% de humedad Claro. en el ambiente. ¿Esto qué implica? Se evapora el agua, la poca agua que hay, se está evaporando. Se está evaporando. Se está evaporando. Vos haces un riego. También, yo vivo en una zona medanosa, es complicado, tenemos, son tipo quintas, entonces, pero vos regás, tengo perforación declarada, en San Luis Agua, pago los impuestos, como digo siempre, Sí. ¿no? Como debería ser. Riego en laguno, ¿eh? Vos decís, mira el barro que hay, qué sé yo. Es absolutamente Y superficial. el otro día a la mañana, Sí, sí. vos te levantás y decís, no, vos me estás jodiendo. Es igual que Es si igual. no hubiese regado hace 15 días. Sí. Y eso también es preocupante. Sí, es un fenómeno que creo que el ciudadano del mundo no toma conciencia No. de lo que está pasando. Yo escuchaba cuando hablaban de la falta de comprensión y de apoyo del ciudadano común, Sí, es complicado. respecto a la limpieza de la ciudad en general, y ese casi desprecio que hay por el medio ambiente, incluso por el otro, por el vecino, ¿no? De tirar la basura, de desperdiciar el agua, un elemento que está faltando y seguramente va a faltar mucho más si las cosas siguen así. Y si no hay una toma de conciencia, con una mirada más solidaria, pensando no solamente de manera egoísta en uno mismo, sino en el resto de los que conviven con uno, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil progresar en esta comunidad. Lamentablemente, Sí, totalmente, totalmente. son cuestiones culturales para mí, ¿no? No, es una cuestión cultural. Sí, O sea, es que yo siempre me enojo mucho. Yo digo, yo no soy nativo de Villa Mercedes, ¿no? Yo vine cuando tenía 6 años, por allá por el 82. Yo defiendo Mercedes como si fuera mi ciudad natal. Es más, me peleo con mis parientes, porque lo defiendo y lo siento mi ciudad natal. Estudié acá, me desarrollé acá, formé mi familia acá, mis hijos son mercedinos, o sea, ¿cómo no? Mi empresa es mercedina, ¿cómo no voy a defender mi Mercedes? Y por ahí yo digo muchas veces, che, loco, yo no entiendo que no nos apropiemos, que no tengamos sentido de pertenencia de las cosas que tenemos. Esto que contaba recién Frontera de lo que pasa en el lago, que es de toda la vida. Sí. Se roban la canilla, rompen la hamaca, Sin tratan de ninguna robarse necesidad. el picaporte de la cerradura. Vos me decís, che, ¿para qué? La barbaridad de tirar un pañal, o muchas En un veces inodoro. las damas, las señoras, las Sí. señoritas, que tiran productos de higiene personal femenina, que los tiran también al inodoro, cuando les piden por favor que no lo hagan, porque son elementos que no se biodegradan, entonces tapan, anulan. Ahora, después seguramente esa es la misma gente que va y se queja y dice, ay, los baños están tapados, anularon los baños, no los pueden tener. Sí, che, loco, si lo estamos usando nosotros, es un beneficio para todos. ¿Por Es qué una no lo falta, cuidamos? una falta de pertenencia, de sentir Claro. que no solamente es tuyo lo que vos has conseguido, lo personal, lo propio, sino la cosa pública también es tuya. Y por lo tanto tenés que defender y cuidarla como si fuera de tu propiedad privada. Claro. Pero aquí esto no sucede, ¿no? Creo que es una cuestión para que alguien lo estudie. Yo tengo una teoría de que esto sucede a partir de
de los decretos de promoción industrial que permitieron que mucha gente de distintas provincias que por ahí no encontraban trabajo en su lugar de origen, vinieran a San Luis a buscar esa posibilidad. Y aquí, bueno, hubo una época donde se dieron muchas casas prácticamente gratis que permitían que esas personas se instalaran cómodamente en San Luis. Y luego cuando el tema de la promoción industrial empieza a decaer, las industrias se van, esos vecinos que habían venido de otros lugares no vuelven a su lugar de origen porque aquí tienen una casa propia. Claro. Y entonces se afincan acá, sus hijos nacen acá, beneficiarios de planes de inclusión, viendo de que sus padres y su familia crece sin necesidad de trabajar, pero esa posibilidad está, con una casa dada por el Estado, y se quedan, pero en definitiva no se arraigan, decís vos, claro, no se arraigan. Están viviendo porque van a vivir mejor acá que en otro lugar. Porque no menos malo. Pero en definitiva no sienten a esta ciudad como propia. Y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy. Muchísimos ciudadanos que viven en Mercedes, pero que no sienten la ciudad como propia, como la sentimos los nativos, y mucha gente, como el caso tuyo, que ha venido y se ha apropiado de la ciudad. Por supuesto, pero ¿sabés cómo defiendo yo? Aparte Claro. me peleo, me da mucha bronca que no sepamos cuidar lo que tenemos. Yo siempre digo algo, Luis, y vos sabés que yo soy muy objetivo en esto y sé que vos sos una persona igual. Estos 40 años de este gobierno, que vos podés criticarlo, vos podés decir que son feudales, que se han perpetuado en el poder, pero San Luis ha tenido una transformación en estos 40 años. Sí, claro. ¿Sí? San Luis era un pueblito y hoy día es una ciudad que ha trascendido, que nos ha permitido. Y el que ve ese crecimiento, yo que lo he vivido de chiquito, de venir en bicicleta y de la 25 un par de cuadras para allá, era campo, chico. Era campo. Y yo le digo hoy día a mis hijos que vivo a una cuadra de la ruta 2, por la Chacabuco, y yo le decía a los chicos, pibe, esto era quinta. Acá cuando yo era pibe veníamos en bicicleta, o veníamos a cazar pájaros, o nos metíamos con los muchachos para ir a la dársena, para ir a bañarnos. Les digo, donde está la escuela Galeano, había tranquera, muchachos, había vaca. Y no me lo creen mis hijos. Sí. Mi hijo mayor tiene 17 años y no me lo cree. La transformación, el crecimiento que ha habido. ¿Cómo no apropiarte de todo esto? Sí. Porque esto lo hemos conseguido los ciudadanos también, con los impuestos, con el laburo, Pero por supuesto. con bancar toda la que ha habido que bancarse. Entonces me resulta, la verdad me resulta doloroso decir, che, ¿cómo no te vas a apropiar de todo esto? Sí, es evidente que San Luis, a partir de la recuperación de la democracia, ha sufrido un cambio positivo cuando nosotros éramos una de las últimas provincias en el contexto nacional. No solamente por lo que producíamos, sino por nuestro tamaño, por nuestra superficie, por nuestra infraestructura. Yo creo que hubo dos cuestiones que fueron fundamentales, que son las rutas, que hoy están absolutamente deterioradas y requieren mantenimiento, Sí, pero totalmente. bueno, que será, creo, un desafío para un próximo gobierno recuperar el estado de esas o hacer autovías. realmente, claro, Claro, las losas como hacer como corresponde. No sé corresponde. qué problema Realmente hay, pero es preocupante. Yo viajo a San Luis Sí. 2-3 veces por semana claro. y no hay viaje que no vea un accidente. Realmente es preocupante. Pero eso permitió en su momento que San Luis tuviera una conectividad que no existía en el país. El acueducto del oeste creo que ha sido fundamental también como obra. Ahora han proyectado el acueducto del este, vamos a ver qué pasa. Pero el acueducto del oeste permitió que zonas que eran absolutamente agrestes, zonas que no eran productivas, marginadas, imposibles de tener vida por la porque falta no de había agua. agua, Claro. se transformaran en zonas absolutamente productivas, y esto permitiera todo lo que trae aparejado ese crecimiento, ¿no? El tema de los diques, digo yo siempre, Sí, si no también. tuviéramos los diques que No, tiene no, la provincia con obviamente. esta seca directamente, Obviamente. tendríamos Sí, sí. una crisis gravísima. Sí, obviamente. Gravísima. Yo creo que uno no puede ser necio y desconocer estas cuestiones. Después, por supuesto, hay otro sinnúmero de totalmente. cuestiones en las que uno no está de acuerdo, pero al menos yo no soy de los que se oponen ciegamente y no reconocen las cosas Claro. que realmente han permitido que San Luis progrese. Bueno, Luis, llega el fin de año y empiezan los balances, ¿no? Y a mí me parece bien, hay, debo decir la verdad, pocos legisladores que te comuniquen, que te digan, che, mira, hice esto, pongo a consideración de la gente. Lo digo legisladores en todos los ámbitos, ¿no? Ya sea en el Consejo, en
en la Cámara de Diputados, como el caso tuyo, o en senadores, que yo, senadores, y esto me hago cargo, digo siempre que senadores es un club de amigos, porque senadores es un trámite, levantan la mano, siempre tuvo mayoría, o sea, creo que ese es el objeto de que exista. Pero, y hagamos el como Córdoba, loco, bicameral. hagamos una unicameral y listo. No, pero nosotros teníamos, y evitamos... nosotros éramos unicameral y se transformó en bicameral. Ajá. Pero esto tiene un sentido, esto le asegura al gobierno la aprobación de las leyes. Claro. Esto le asegura a este o a cualquier gobierno la aprobación de las leyes. Entonces, este sistema no es casual. Por supuesto, yo he propuesto y pido que volvamos al sistema unicameral, donde la legislatura sí tendría un protagonismo esencial, ¿no? En cambio, ahora no importa lo que pase en la Cámara de Diputados, que por supuesto el oficialismo tiene mayoría, pero con la mayoría abrumadora que el oficialismo tiene en el Senado se asegura siempre la aprobación de las leyes. Claro. Por eso, para este gobierno tiene un sentido muy importante, mucho más que la Cámara de Diputados. Para ellos es importante la Cámara de Senadores, donde obviamente no se discute ni se leen las leyes, se aprueban. Sí, tal cual. Claro, tiene el sí garantizado, es firmar el despacho, nada más. Bueno, pero yo a lo que apuntaba es, no, muchas veces te comunican, te informan, te dicen, y bueno, vos ayer me enviaste a los medios un balance de tu gestión del año, con la cantidad de proyectos, con placas inclusive muy bien identificadas. Bueno, y inmediatamente respondí y te dije, me gustaría que lo charlemos, está muy bueno que nuestros representantes rindan cuentas, no porque seamos una especie de inquisidores, sino porque está bueno decirle a la gente, che, mira, vos me confiaste una representación, yo en el transcurso de este año hice tantas cosas, que te pueden servir o no, te pueden gustar o no, pero esta es mi actividad legislativa. Sí, nosotros lo hacemos todos los años, creemos que tenemos la obligación de hacerlo porque, como vos decís, tenemos que rendir cuentas, pero además también porque hay un sector grande de la sociedad y de la prensa que se dedica a, de alguna manera, quitarle sentido al trabajo legislativo, ¿no? Y hablo de la prensa que es absolutamente oficialista, que todos nosotros conocemos. Y esto es así porque el oficialismo no presenta proyectos. El oficialismo no hace ese trabajo en la Cámara. Lo máximo que hacen los diputados del oficialismo es hacer un beneplácito porque se cambiaron 4 luminarias en la avenida Mitre, por ejemplo. Entonces, en una misma sesión donde nosotros pedimos que se asignen fondos para arreglar la comisaría octava que se cae a pedazos, claro, el de la luminaria sale, pero el pedido de que se arregle la comisaría no, y los propios diputados de Mercedes, de Pedernera, los votan en contra. Entonces, se esconde permanentemente el trabajo que los legisladores de la oposición hacemos. Estos proyectos que nosotros hemos presentado, que son 167 en este año, son los que hemos elaborado junto con Víctor Sosa, pero además están los del resto de los diputados del bloque, claro, de otros departamentos que no están incluidos aquí, porque esta es una rendición que nosotros hacemos para Pedernera, claro, digamos, claro, pero que superan los 250 proyectos. Hemos presentado 18 proyectos de ley que generalmente tienen origen en el oficialismo, pero nosotros desde la oposición generamos también proyectos de ley. Lo triste es que, bueno, no trascienden, no permiten que se debata, y quedan en las comisiones. Aún así nosotros lo seguimos haciendo y seguimos insistiendo para que se debata, para que se discutan, porque hay cuestiones importantes, cuestiones relacionadas con la salud, con cuestiones oncológicas, con trastornos del espectro autista, que nosotros hemos generado esos proyectos de ley y que son absolutamente ignorados por el oficialismo. A nosotros también nos demanda un esfuerzo extra tratar de decir a la ciudadanía, mire, nosotros trabajamos, honramos, claro, el lugar en que nos han puesto, el mandato popular. Claro. Por eso yo publico esto y al que me lo pide, detalles sobre los proyectos, cuándo fueron presentados, el contenido, el proyecto de ley, yo se los envío y si es necesario nos juntamos a conversarlo a aquellos sectores que les interesa. Bueno, esto es parte de la mezquindad que yo digo siempre, Luis. ¿Qué me importa a mí si el proyecto lo hace la oposición o el oficialismo o un partido minoritario?
si lo importante como representante del pueblo es mejorarle la calidad de vida al pueblo, y si es algo que le hace bien, o es marcar un error que tal vez puede existir porque en el hecho de gobernar, en la gestión de gestionar, puede haber errores y es obvio y está bien. Sí que me da mucha cosa a mí el tema de la chicana. De los dos lados lo digo. Pero nosotros no somos una oposición destructiva. Mira, desde la oposición se presentó un proyecto para adherir a la emergencia agropecuaria, en octubre. Se pidió sobre tablas, el oficialismo lo votó en contra. A la semana siguiente, el Ejecutivo Provincial ingresó un proyecto, el mismo absolutamente, que era la adhesión a la ley de emergencia agropecuaria, ingresó el lunes por el Senado, el martes lo aprobaron, lo pasaron y el miércoles siguiente lo debatimos en la Cámara y nosotros lo habíamos presentado y estábamos a favor, obviamente, por eso lo presentamos. Aún así fue un debate ideológico y demás, y se aprobó. Pero se aprobó porque venía del Ejecutivo. Previamente rechazaron el mismo proyecto que había sido anticipadamente propuesto por la oposición. Entonces, esta mezquindad... Eso es lo que yo digo. No tiene sentido. Digo, me parece que en el fondo, y siempre lo digo en la Cámara, tanto oficialismo como oposición somos gobierno. Cada uno ocupa un rol distinto. Totalmente. Y sobre los mismos temas podemos tener una visión distinta. Y esto es lo que hay que debatir, pero no está mal, porque la democracia se alimenta justamente de la diversidad de opiniones. No pueden pretender que todos pensemos iguales. Yo veo periodistas militantes que, bueno, a nosotros nos critican porque nos oponemos. ¿Pero qué pretenden que vaya a hacer yo? ¿A votar, a levantar la mano por todos los proyectos que presenta Alberto Rodríguez? De hecho, muchos de ellos lo acompañamos. Por supuesto. En la misma sesión donde rechazamos algunos, aprobamos 2 o 3 proyectos de ley, acompañando al oficialismo. Creo que esta es realmente la función del legislador y del legislador opositor, que es mucho más difícil que la del legislador oficial. De eso no hay duda, precisamente por esto que te decía yo. Nos suele pasar también en el Consejo, que nos comentan, no, mira, sé que pasa, cajonean los proyectos de ordenanza, cajonean, lo cajonean. Eso es lo que yo digo, es chicana, y la chicana no le sirve a nadie, no le sirve al representante, porque degrada su laburo, y no le sirve tampoco al pueblo, porque si está ahí, y ese proyecto se está tratando, o ese tema se está tratando, es porque seguramente una implicancia para la sociedad tiene, de esto no hay duda. Sí, sí. Pero bueno, hay situaciones, por ejemplo, el proyecto ese de emergencia económica, cuando lo presentó la oposición, lo votó el representante de Huatre, que es diputado, y representa a los peones rurales, y lo votó en contra. Y cuando yo presento un proyecto para que se mejore el edificio y las condiciones de la comisaría octava, yo les digo a los diputados de Pedernera, les pedí, les digo, ustedes van a votar en contra, ustedes... Y bueno, uno de ellos se levantó y no votó, pero el resto lo votó en contra. Y no tiene que ser así, tienen que tener la libertad absoluta pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco debería el Ejecutivo enojarse si un legislador de su partido le dice, che, hola, mira, arreglame la comisaría. Problema, pero porque aparte es su función. Democráticamente, el representante directo del vecino del departamento es el diputado, el que va allá al Ejecutivo y le dice, che, loco, mira, yo te vengo a hablar en nombre de Mercedes. Necesitamos tal cosa. Claro. El problema que yo digo siempre, parece que pasamos la cumbre y hay un manto. Ahora, si yo pido que te echen la avenida Mitre, está bien que me lo voten en contra, pero si nosotros vamos a la comisaría octava, que a mí me tocó ir a denunciar un hecho que me tocó en lo personal tener que ir a denunciarlo por un robo, y veo el deterioro, la forma en que está trabajando el personal, la mugre, y yo digo, el diputado oficialista que vive en Mercedes, también lo ve. ¿Cómo no va a acompañar a decir, che, sí, hay que mejorar esto? Y votan en contra. Es más, te digo algo.
políticamente vos sabés que se puede manejar y ni siquiera habría que esperar a que entre un proyecto. Ese mismo diputado podría levantar un tubo y decir, pero che, por supuesto, dejate de joder. facilitar. En serio. Ellos tienen la posibilidad, claro, nosotros no. Dejate de joder. Si arreglar es la sencillo. comisaría. Fíjate, busquen el presupuesto, pónganlo en valor, háganlo. Y si no, te clavo un proyecto y te lo pido. Sí. Y si te molesta, jodete, porque es mi laburo. Es así. Eso es lo que yo no entiendo, porque es la delegación de la representación. Y el Ejecutivo, insisto una vez más, no debería enojarse, porque sabe que es la función de ese legislador. No debería enojarse el Ejecutivo, lo debería hacer el legislador oficialista, pero lo que más me cuesta entender es que grandes sectores de la población que sufren, que ven esa situación y la sufren, apoyen que su legislador vote en contra. Es que somos más papistas que el Papa, entonces... ¿Sí, no? ¿Y qué es el tema? ¿Qué irá a decir el Alberto? ¡Ay, Dios! ¿Qué irá a decir el gobernador? Pero no lo digo porque esté sentado acá, Luis. Lo digo porque lo digo siempre. Porque lo digo cuando analizo el afiche que tengo ahí atrás. Porque lo digo. Decir, che, loco. Sí, a ver. Y si ese gobernador o ese dirigente, que yo sé que no sería así. Si ese gobernador o ese dirigente me dice, vos hiciste un proyecto diciendo, y lo mínimo que yo le diría es, no lo tomé a mano, no te calentés, pensá que te estoy dando una mano y te estoy ayudando a gobernar. Yo entiendo que a nosotros nos tendrían que agradecer que le acerquemos a través de proyectos todas esas cuestiones que observamos que suceden en la ciudad, en Justo de Arac, en los distintos lugares del departamento. Creo que es un aporte, pero ellos lo ven como algo molesto. Como un ataque. Como un ataque, ¿no? Yo les he dicho a los diputados que hay algunos realmente que más allá de pretender que nosotros le acompañemos y le aprobemos un proyecto presentado por ellos o por el Ejecutivo, quieren además llevarse un certificado de obsecuencia para poder ir y mostrarle al Alberto, decir, mira Alberto, yo dije esto en la Cámara defendiéndote a vos. Realmente son situaciones que en algún momento dan vergüenza. Pero es que, sinceramente, deberían darse cuenta también, y esto no lo digo, insisto, en el mal sentido de la palabra, para ofenderlo, lo digo en gestión, que deberían darse cuenta que también se están autodegradando. La obsecuencia, gente, no sirve. No sirve. No le Algo sirve, de dignidad. No le sirve al que es objeto de esa obsecuencia, ni le sirve al que es obsecuente tampoco. Porque te tienen el saco, te golpean la espalda y te dicen, está todo bien, sos rubio, alto de ojos celeste. No, flaco, te hay que vivir en la realidad. Yo entiendo que ellos cuando se sientan ahí en la banca tienen un mandato de levantar la mano en determinadas cuestiones y rechazar. Y acompañar otras. y todo, bárbaro. Yo creo que cuando uno acepta cumplir ese mandato, algo de dignidad personal se debe reservar. Y decir, yo llego hasta acá. Claro, este es mi punto. Sí, estas cosas ya exceden, no lo puedo hacer. Pero bueno, no es así, lamentablemente. Una lástima, realmente, porque me parece que eso nos haría crecer tremendamente institucionalmente, en por supuesto. Institucionalmente. Sí. Si yo lo que pasa es que yo duraría 15 segundos, la verdad, con lo estúpido que soy, yo duraría 15 segundos. Yo lo primero que haría, yo soy gobernador, lo primero que hago es convocar a la oposición. Mira lo que te digo, no voy a buscar al oficialismo. Por lo menos, si tuviera un sistema como el de ahora, no voy a buscar a mi oficialismo, voy a sentarme con la oposición. Decir, che, miren, yo quiero trabajar juntos, trabajemos a la par. Esto no significa que seamos enemigos, somos adversarios, pensamos distinto. Es un proyecto político distinto. Eso y no seguramente duraría 2 días en el cargo. No es lo que representa el proyecto de Alberto Rodríguez Sá, que es un proyecto de verticalista absolutamente, populista. Para esto es necesario la acumulación de poder. Hay proyectos que se nutren de la acumulación de poder y a través de esa decisión única poder definir el destino y el futuro de todos los ciudadanos. Hoy Alberto Rodríguez Sá define quién come a la noche y quién no, cuando no le gusta, y despide a algún beneficiario del plan de inclusión porque expresó algo en una red, pero para eso necesitas un poder absoluto, que no tenga discusión. Por eso la discusión que se da en la Cámara es como para cumplir la formalidad, así lo entiendo yo, a pesar de estar en la Cámara, para cumplir la formalidad que exige para una aparente democracia. Pero la verdad, las instituciones en San Luis no funcionan como tienen que funcionar en una democracia. La injerencia del poder ejecutivo en los distintos poderes lo hemos visto a través de estos 40 años, cuando han sacado un miembro del Superior Tribunal de Justicia para que sea candidato
Sí, a intendente en la ciudad de San Luis y lo han vuelto a colocar, o cuando han querido colocarlo en el Superior Tribunal de Justicia al vicegobernador Moner Ruiz. Alguien puede creer, si esto hubiera sucedido, de que la justicia, el Superior Tribunal de Justicia, máximo órgano de justicia en la provincia, alguien lo podría considerar con criterio autónomo. Imposible, imposible, si está ahí el hombre que acompañó al gobernador en la gestión, claro, en la fórmula. Evidentemente es un intento de injerencia en el poder judicial. Entonces, ¿qué democracia real se vive en San Luis cuando esa división de poderes, que durante mucho tiempo la disfrazaron, pero este último tiempo ya directamente, de manera desembosada, han mostrado cómo meten la mano en todos los poderes? Entonces, esto creo que es lo que, de alguna manera, más allá de los logros que pueda haber tenido este y los gobiernos anteriores, de alguna manera supera, y la sociedad empieza a pedir un cambio cuando uno siente de que ya no va a tener justicia, porque también en la justicia va a primar la decisión de quién gobierna. La sensación es muy, muy fea, digamos, no, nosotros estamos acostumbrados a vivir en libertad y todo esto atenta contra esa libertad. No quiero cerrar sin antes consultarte, porque bueno, la UCR también está atravesando un proceso interno. Han asumido nuevas autoridades. El lunes asumió Juancito Álvarez Pinto en la presidencia con un equipo nuevo. Creo que el viernes, si no me equivoco, asumen las autoridades departamentales. El viernes asumen acá. las autoridades aquí. Bueno, ¿cómo lo están viviendo esto? ¿Cómo se preparan de frente a las elecciones del 2023? Ya charlaremos más definidamente, pero digo, lo charlaba con Juan Álvarez Pinto, que el otro día hacía una llamada telefónica con él, y le decía: mira, Juan, yo si hay algo que no le critico, pero digo, por lo cual responsabilizo a la oposición en esta provincia, es que gran parte de la responsabilidad de que se perpetúe en el poder la misma gente, la tiene también la propia oposición, de no haber sabido madurar un proyecto de unidad, un proyecto atractivo hacia la gente, porque digo, es eso un poco, ¿no? Es así. Parece que hasta dentro de la propia oposición hay equipos o grupos de gente que dice: che, nosotros nos dedicamos a romper en beneficio de... y eso la gente lo ve también, ¿viste? Vos tenés que saber que hay quienes se sienten muy cómodos siendo opositores. Claro. Hay quienes han nacido en esta provincia, yo también, siendo opositor en el 83, claro, y aún lo seguimos siendo. Algunos pudieron adaptarse a esta situación y les va muy bien ser oposición en la provincia. Y otros que tenemos vocación de poder y que creemos que las cosas deben cambiar, hemos luchado infructuosamente hasta ahora durante 40 años para generar esos cambios. Yo creo que en la Unión Cívica Radical definitivamente ese pensamiento tiene que primar por sobre aquellos que se sienten cómodos siendo oposición. Entonces, yo tengo una gran expectativa de que ahora lo podamos lograr. Si bien el cambio lo genera o lo representa Juan, el presidente, de ahí para abajo yo no veo mucho cambio, son caras muy repetidas también. Yo espero que él tenga la capacidad y la fortaleza para poder imponer esta visión con vocación de poder, y que esto le permita llevar adelante el proceso que tiene que desembocar en la formación de un gran frente opositor, donde prime el objetivo común, el objetivo grande de ganar una elección, y no el egoísmo particular de algunos dirigentes que ven en esto una oportunidad de acomodar el cuerpo, claro, dejar de ser oposición, pero acomodar el cuerpo para seguir lucrando o viviendo de la política, que son muchos los que... Lamentablemente. Sí, pero hay que decirlo. No, pero más vale. Pero a ver, a lo mejor a vos te tildan de, el loco mirá lo que dice. Pero bueno, hay que reconocerlo, porque Pero si no reconocemos los errores, claro, no hay ninguna posibilidad de modificar y de cambiar las cosas. Claro. Entonces, yo tengo una gran expectativa. Estuvo Poggi en el acto de Asunción. Sí, exacto. Creo que se manifestó claramente en ese sentido. Y nosotros claramente trabajando también internamente para sumar a un gran frente que esperamos que lo más pronto posible se constituya formalmente. Y sí, porque las elecciones el 2 de abril tiene que tener los candidatos cerrados, ya presentados. El 11 de junio va a haber elecciones, claro. El 2 de abril tenemos que tener los candidatos,
queda tiempo, pero hay mucho tiempo muerto en el medio. Totalmente. Con vacaciones, Sí, de aquí sí, al sí, fin sí, de sí. diciembre, prácticamente es un tiempo que no se puede aprovechar íntegramente, entonces los tiempos apremian y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para lograr rápidamente que se constituya ese frente. Luis, gracias por la charla. Muchísimas por la gracias, visita. te agradezco, Seguiremos. No, por te favor. agradezco como siempre Por la favor. posibilidad que me das de poder expresarme. Siempre digo lo mismo. Nosotros, o por lo menos mi posición es contarle a la gente y darle la oportunidad a la gente de que te vea. De ahí en más, ellos sacarán las conclusiones. Por supuesto. Si te creen, no te creen mucho, poquito, nada, si consideran que tenemos una actividad legislativa productiva, no productiva, eso se encargará la gente. Por supuesto. Yo lo único que pero... hago es ser el nexo para que vos puedas llegar. Eso es lo que valoro y te agradezco. No, por favor, gracias. Muchas gracias. Chicos, ¿qué tenemos? ¿Móvil o vamos a hacer pausa? Estamos conectándonos con el móvil. Bien, ¿quieren que me vaya para el otro sector? Bueno, muchas gracias, los saludo. Felices fiestas. Gracias, si no te felices veo, Luisito, gracias, muchas gracias. Bueno, me voy para el otro sector porque tenemos que cerrar el móvil. Hoy tuve que bajar 2 o 3 actividades, pero bueno, la vamos a ir acomodando y cerrando conforme tengamos el cierre del año. Se viene el cierre del año, ¿viste? Y hay muchas cosas. 37,7 la temperatura, señores, indica la estación meteorológica del INTA. 37,7. Casi 38 grados. La previsión meteorológica para el día de hoy es de 40. Así que bueno, calculo que como venimos, vamos a llegar, si todo sigue así, Calculo que como venimos vamos a llegar ampliamente a los 40. Porque generalmente la temperatura máxima se da alrededor de las 3 de la tarde. Es cuando más pega el sol. 37,7 la actual y se está convirtiendo en la máxima de la jornada de hoy. No en la máxima del mes, porque la máxima mensual 39,3 ha sido, que creo que fue también ahora, la semana pasada. Calor realmente muy, 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 muy agobiante. Bueno, son las 12 del mediodía con 23 minutos. Estamos esperando el contacto con el móvil. Mientras les cuento que el pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada de este miércoles nos prevé para la ciudad de Villa Mercedes y zonas aledañas una tarde con el cielo parcialmente nublado y una noche con ahora ya alta probabilidad de tormentas, entre un 40 y un 70% de probabilidad de tormentas para la jornada de esta noche en la ciudad de Villa Mercedes. Complicado va a estar, bastante complicado el tema para la tarde-noche de hoy, así que a cuidarse, cuidémonos del calor, cuidémonos de las tormentas. Es un constante cuidado esta vida, un constante cuidado. Bueno, gracias a la gente que en las redes también nos siguen. Ya les vamos a dar un tratamiento especial, estamos armando todo un tema para las redes también. Agradecerle a toda la gente que nos sigue, que le da me gusta, que comparte las cosas.